Hoy es imposible imaginar el deporte sin ESPN. Si hay un mundial, una Champions League, la NBA, la NFL, la Fórmula 1 o el tenis, es muy probable que ESPN esté ahí para contarlo. Cada día, millones de personas en todo el mundo encienden la televisión o abren una aplicación para ver algún contenido de la cadena deportiva más grande del planeta. Pero hubo una época en la que ESPN ni siquiera existía. Y lo más sorprendente es que cuando nació casi nadie creía que pudiera sobrevivir. De hecho, muchos expertos aseguraban que un canal dedicado exclusivamente al deporte era una idea destinada al fracaso. ¿Cómo llenarían una programación de 24 horas hablando solo de deportes? ¿Quién querría verlo? ¿Y quién invertiría millones de dólares en un proyecto tan arriesgado? Lo que parecía una locura terminó convirtiéndose en una de las empresas de medios más exitosos de la historia. Esta es la historia de cómo un hombre despedido de su trabajo creó el canal deportivo más grande del mundo. El hombre detrás de la idea. Nuestra historia comienza con Bill Rasmussen. Durante la década de 1970, trabajaba como director de comunicaciones del equipo de hockey New England Warriors. Su carrera parecía estable, pero en 1978 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Fue despedido. De un día para otro se quedó sin trabajo y sin un plan claro para el futuro. Sin embargo, en lugar de rendirse, Rasmussen decidió aprovechar ese momento para perseguir una idea que llevaba tiempo rondando su cabeza. En aquella época los deportes solo aparecían en televisión durante eventos importantes. Los fines de semana había fútbol americano, béisbol o alguna pelea de boxeo. Pero entre un evento y otro prácticamente no existía contenido deportivo. No había programas de análisis durante todo el día. No existían canales deportivos permanentes y mucho menos noticias deportivas las 24 horas. Entonces Rasmussen comenzó a hacerse una pregunta. ¿Y si existiera un canal dedicado exclusivamente al deporte? Una señal que transmitiera todo el día, noticias, entrevistas, repeticiones, programas de análisis, eventos en vivos y cualquier contenido relacionado con el deporte. Hoy parece una idea completamente normal, pero en 1978 sonaba completamente absurda. Bill Rasmussen compartió el proyecto con su hijo, Scott Rasmussen, y con Ned Egan. Los tres comenzaron a recorrer empresas buscando inversionistas. La respuesta casi siempre era la misma: no funcionará. Los ejecutivos estaban convencidos de que simplemente no existía suficiente contenido deportivo para mantener un canal funcionando las 24 horas. Además, comprar derechos de transmisión costaba millones de dólares. Sin grandes competiciones, nadie iba a mirar el canal. Y sin audiencia, ningún anunciante iba a invertir. Era un círculo imposible de romper, pero Rasmussen no abandonó. Continuó golpeando puertas durante meses, hasta que apareció una empresa que cambiaría la historia del proyecto. Getty Oil. La compañía petrolera decidió apostar por aquella idea que tantos otros habían rechazado. Su inversión permitió construir estudios, contratar personal y comenzar el desarrollo del canal. Sin ese dinero, probablemente ESPN jamás habría existido. El lugar elegido fue Bristol, Connecticut. En ese momento era una ciudad tranquila y muy lejos de los grandes centros televisivos de Estados Unidos. Allí comenzaron a levantarse los primeros estudios. Todo era muy diferente a la enorme sede que conocemos hoy. Había pocos empleados, presupuesto limitado, equipamiento básico y muchísimas dudas. Pero también había algo que sobraba: ilusión. El equipo estaba convencido de que estaba construyendo algo completamente nuevo. Finalmente, el 7 de septiembre de 1979, ESPN salió oficialmente al aire. Era el primer canal deportivo de transmisión continua de la historia. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba, porque ahora debían demostrar que aquella idea realmente podía funcionar. Y para hacer algo tenían un enorme problema: conseguir contenido suficiente para llenar las 24 horas del día. Eso cambiaría para siempre la industria del deporte. Pero esa es una historia que veremos en la siguiente parte.
Cuando ESPN salió al aire en 1979, el sueño finalmente se había hecho realidad, pero el verdadero desafío recién comenzaba, porque tener un canal era una cosa, lograr que alguien lo viera era otra completamente distinta. Durante los primeros meses, ESPN tenía muy pocos eventos importantes para transmitir. La mayoría de las grandes ligas ya tenían contrato con las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, CBS, ABC y NBC. Competir contra estos gigantes parecía imposible. Entonces ESPN tomó una decisión que terminaría cambiando su destino. Si no podían comprar los eventos más importantes, transmitirían aquellos deportes que nadie quería. Entonces comenzaron a emitir competencias universitarias, boxeo, automovilismo, rodeo, bowling, velas, deportes extremo y muchos torneos regionales que casi nunca aparecían en televisión. Mientras las grandes cadenas solo transmitían las finales o los partidos más importantes, ESPN estaba al aire durante las 24 horas. Y eso empezó a llamar la atención del público. Por primera vez, los fanáticos podían encender el televisor a cualquier hora y encontrar contenido deportivo. Era una excelencia, una experiencia completamente nueva. Pero todavía faltaba un gran golpe. En 1979, ESPN consiguió un acuerdo para transmitir los partidos de la NCAA, el Campeonato Universitario de Fútbol Americano. Aquello comenzó a atraer a miles de nuevos espectadores, pero después llegaron más contratos: béisbol universitario, baloncesto, hockey y diferentes competiciones nacionales. La audiencia empezó a crecer lentamente. Sin embargo, el momento que realmente cambió la historia de ESPN ocurrió en 1980. Ese año nació un programa llamado SportsCenter. Quizás hoy parezca un programa más, pero en aquella época era una idea revolucionaria. En lugar de esperar al diario del día siguiente, los aficionados podían conocer los resultados, ver los goles, las mejores jugadas, entrevistas y análisis el mismo día. SportsCenter se convirtió rápidamente en el corazón de ESPN. Con el paso de los años dejó de ser simplemente un noticiero, se transformó en una referencia para millones de fanáticos del deporte. Mientras tanto, el canal seguía creciendo. Cada nuevo contrato significaba más espectadores significaban más anunciantes, y más ingresos permitían comprar mejores derechos deportivos. Era un círculo virtuoso, pero todavía faltaba el paso definitivo para convertir a ESPN en un gigante mundial. Y ese cambio llegaría gracias a una de las empresas más importantes del entretenimiento, Disney. Porque cuando Disney entró en escena, ESPN dejaría de ser simplemente un canal para convertirse en un verdadero imperio. A mediados de la década de los 80, ESPN ya había demostrado que su modelo funcionaba. Cada año aumentaba su audiencia. Los contratos con las grandes ligas eran cada vez más importantes y SportsCenter ya era uno de los programas deportivos más vistos de Estados Unidos. Las grandes empresas comenzaron a darse cuenta de que el deporte en televisión era el negocio enorme. En 1984 ocurrió uno de los movimientos más importantes de la historia de la compañía. La cadena ABC compró una participación mayoritaria de ESPN. Y poco tiempo después, ABC pasó a formar parte de Walt Disney Company. Eso significó un antes y un después. Con el respaldo económico de Disney, ESPN pudo invertir cifras gigantescas para conseguir los derechos de transmisión de las competencias más importantes del mundo. Llegaron a acuerdos con la NBA, la NFL, la MLB, la NHL, los Grand Slams de tenis, el golf y muchas otras disciplinas. Cada contrato fortalecía aún más la marca. Durante los años 90 y los 2000, ESPN dejó de ser únicamente un canal de televisión. Se convirtió en una empresa multimedia. Nacieron nuevas señales como ESPN2 y ESPN Classic. Se lanzaron programas de debates, documentales y producciones originales que marcaron la época. Más adelante apareció ESPN.com, uno de los portales deportivos más visitados del planeta.
Y con la llegada de Internet y los teléfonos inteligentes, ESPN también conquistó el mundo digital. Mientras tanto, la empresa comenzó una enorme expansión internacional. América Latina se convirtió en uno de sus mercados más importantes. Millones de personas empezaron a seguir la Champions League, la Copa Libertadores, la NBA, la NFL, la Fórmula 1 y muchos otros deportes a través de ESPN. Con el paso de las décadas, la marca se convirtió en sinónimo de periodismo deportivo. Por supuesto, no todo fue perfecto. La aparición del streaming, la caída de televisión por cable y el aumento del costo de los derechos deportivos obligaron a ESPN a reinventarse. Disney aportó por integrar gran parte de su contenido en plataformas digitales, adaptándose a una nueva forma de consumir deporte. A pesar de todos esos cambios, ESPN sigue siendo una de las empresas deportivas más influyentes del mundo.